Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de que finalmente se dé el encuentro. ¿Vos cómo estás? Bien, estoy recuperándome de una gripe, así que bueno, perdón por adelantado si en algún momento pierdo la voz, pero muy contenta de que nos congreguemos hoy a abordar este tema que me parece que es muy interesante, digamos, de debatir. Y es uno de los temas que abordo en mi libro nuevo, En los caminos de la magia, que salió ahora con Editorial Kier. Así que me parece que es interesante abordarlo porque es un tema muy abarcativo, es más abarcativo de Sí, lo que la gente sí. piensa, de hecho, ¿no? Vos leíste el Kybalión. Yo leí muchas veces el Kybalión. Es un libro que yo tengo como una especie de amor-odio porque las leyes que vemos en el Kybalión me parece como un poco la base del esoterismo. Yo soy, contrariamente a lo que puede llegar a parecer, bastante descreída de un montón de cosas, por lo cual muchas veces me pasa que yo siento que como que lo que leo lo tengo que poner en práctica y como un poco eso por sus frutos os conoceréis. O sea, yo no necesito ver para creer, pero sí necesito ver que haya indicios de esto que estoy como leyendo o infiriendo o aprendiendo, ¿no? Entonces yo todo lo que practico tiene que ver porque yo lo veo en la cotidianeidad. De hecho, yo cuando también que yo, que por ahí lo enseño, o sea, siempre es tipo, no me crean, pruébenlo. O sea, ahora tienen este conocimiento, vean cómo funciona en la realidad y te das cuenta que eso funciona taxativamente, ¿no? O sea, y entonces lo que me pasa es que es un libro que para mí es muy encriptado, o sea, vos lees el Kybalión y realmente no entendés muy bien de lo que está hablando. Por eso para mí está buenísimo que autores como vos puedan como desmenuzarlo y bajarlo un poco a la tierra y ponerlo como más amablemente. Pero bueno, me pasa eso. Tengo esa ambivalencia, porque por un lado me parece que está escrito de una forma que no facilita su incorporación, y por el otro lado me parece fascinante el contenido. Tal cual. Bueno, la sensación que vos tenés es una sensación que comparte mucha gente porque pareciera que está escrito para Mm, iniciados, ¿no? Como que vos tenés que tener como una cierta codificación o lenguaje previo para entender a qué se refiere con determinadas cosas. ujú, Tomamos en cuenta en primer lugar que el Kybalión fue publicado en 1908, que es un momento en el cual, digamos, había todo un movimiento que se había generado 50 años antes en lo que es el esoterismo occidental, que justamente, digamos, estaba brotado de este tipo de textos. Todos los textos contemporáneos a esa época manejan un lenguaje que es muy parecido al ujú, del Kybalión, ¿no? Yo el Kybalión lo leí cuando era muy chiquita. De hecho, mira, justo traje las dos ediciones del Kybalión que tengo. Esta, por ejemplo, mm, es de Editorial Índigo, es del 2002. O sea, este libro tiene 23 tres años años. y es el primer ejemplar, no, el segundo ejemplar del Kybalión que me compré porque el primero, no me acuerdo si era de Colección Infinito o de alguna de esas colecciones que ya no existen, que ahora son Editorial Kier, porque Editorial Kier era quien publicaba Colección Infinito, si mal no recuerdo. Pero imagínate que siendo el segundo que compré, igual tiene 23 años este librito, ¿no? Sí. Y después tengo esta edición que es de Editorial Kier, que es mucho más reciente. Sí, o sea, esto fue republicado el año pasado o el anterior, más o menos, ¿no? Pero digamos, es de como de las ediciones más recientes. El texto no cambia, pero sí cambia mucho a veces los comentarios que se ponen en el texto, Claro. o mismo la solapa. Y está bueno, capaz, esta última edición de Kier, porque ya la solapa te dice algo que la mayoría de la gente no sabe. El Kybalión se presenta bajo la autoría de tres iniciados, porque viste que el autor es tres iniciados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿No? Como dice Moria. Que decidieron permanecer en el anonimato. Existen varias teorías al respecto de la identidad de sus autores, y la más difundida es la que atribuye el texto a tres hombres: Paul Foster Case, Michael Whitty y William Walker Atkinson, que también tenía el seudónimo de Joy Ramachakara. Estas tres personas, para que te des una idea, fueron parte de una orden que
fue posterior a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que bueno, cualquier persona que practique el tarot la conoce, porque de ahí salió, por ejemplo, el tarot Rider Waite Smith. Pertenecieron a una orden que fue posterior a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, porque se disuelve, digamos, esta orden y después se conforma la orden Alfa et Omega, que es donde se trasladó después uno de los fundadores de la Aurora Dorada, que fue MacGregor Mathers, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo de lo que se hacía en la Aurora Dorada que se traslada a la orden Alfa et Omega. Y estas personas son bastante conocidas dentro de todo este entramado histórico, pero el más conocido y el más relevante a lo que hoy venimos a discutir es William Walker Atkinson, porque es una persona que surge del ámbito no solo de la masonería, sino también del nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento es un movimiento espiritual que empieza a surgir a principios, o por lo menos en la primera mitad de lo que es el siglo XVIII, ¿sí? De hecho, uno de sus precursores es Phineas Quimby, ¿sí? Que Phineas Quimby es un autor que de hecho hay textos de Phineas Quimby que se siguen editando porque justamente ahora son tomados por gente que practica metafísica y que practica ley de atracción. Fue uno de los primeros en pensar en la cura mental. O sea, la cura mental es básicamente que lo que pensás se manifiesta en la realidad. De hecho, bueno, en los caminos de la magia puse acá una foto de Phineas Quimby que tenía una cara muy simpática. Este es Phineas Quimby. Los sucesores de lo que fue Phineas Quimby es uno de ellos, William Walker Atkinson. Este concepto de lo que habla el Kybalion, que es ley de mentalismo, es un concepto que surge del nuevo pensamiento y que se sigue aplicando en lo que es el nuevo pensamiento actualmente en movimientos como ser, por ejemplo, la metafísica cristiana de Connie Méndez. Entonces, claro, yo cuando cuento esto, la gente primero se sorprende y después como que se contraria porque dice, pero no entiendo, ¿la ley de mentalismo no es algo hermético? Porque ¿qué pasa? Este librito lo que dice es tener principios herméticos. Ujú. Y dice un texto que está escrito por Hermes Trismegisto, Hermes tres veces grande, que, digamos, es una figura histórica, pero también lo cierto es que todos los textos herméticos, casi todos tienen como de autoría a Hermes Trismegisto, cuando en realidad era un seudónimo que adoptaban colectivamente muchos autores que practicaban el hermetismo. Entonces, acá se habla de un concepto que es muy común en el esoterismo, que es la pseudoautoría. O sea, el texto, ya sea el Corpus Hermeticum, el Asclepio, unas cuestiones que te voy a nombrar ahora, no fue escrito por Hermes, sino que en realidad se le pone el seudónimo de Hermes para dar a entender cuál es el carácter del texto, Y ¿no? de hecho en mi edición del Kybalion, que es de Editorial Kier, que es de 2012, que es tapa violeta, no es como la tuya, tiene un ojo de Horus y dice Filosofía hermética del Antiguo Egipto y de Grecia. Claro, pues no mi ciela, tendría que decir abajo. Porque la realidad es que acá pasan tres cuestiones que son muy importantes para entender cuál es la debacle de esta cuestión, ¿sí? Primero que nada, que el Kybalión se presenta a sí mismo como un texto hermético, pero no es un texto hermético, es un texto que tiene condensados conocimientos de básicamente la teosofía, que también es un movimiento espiritual del siglo XVIII, pero principalmente del nuevo pensamiento. Crea estos principios y llama a estos principios principios herméticos, pero si vos vas a los textos herméticos de la antigüedad que fueron resurgidos básicamente en el Renacimiento, en primer lugar el Corpus Hermeticum y después otros textos que te voy a nombrar, no hay ninguna casi coincidencia con lo que explican esos textos y lo que explica el Kybalión, y menos que menos esta estructuración de principios, ¿sí? No existen principios herméticos. Podemos hablar de principios del Kybalión, Claro. pero principios herméticos no hay. En los textos herméticos originales no existe la palabra principio, ¿sí? O leyes, sino que se explica en realidad una filosofía que se va explicando y se va construyendo mayormente a través de diálogos.
que son muy afines, por ejemplo, a la estructura de los diálogos platónicos, ¿sí? Mel, Porque son contemporáneos. De hecho, el neoplatonismo y el hermetismo son Mel, contemporáneos. Por eso también se parecen un poco en su filosofía. claro. Em, Mel, te quiero preguntar algo que se me vino a la mente. Tardé 15 minutos en ponerme mística, igual. Porque en esto de que es una coautoría, ¿no? Con este seudónimo de Hermes Trimenegisto, y no pensás que como se habla tanto de esta gran mente, ¿no? De la cual somos y formamos parte, y no pensás que Hermes, a ser un poco este dios griego que rige también todo lo que tenga que ver con los procesos mentales y la circularidad de la información, y no será como esta mente replicándose a sí misma, ¿no? Como que no es casualidad que justo hayan elegido el mismo nombre, como Es que en realidad eligen el mismo nombre porque al surgir las primeras formas de hermetismo, que el hermetismo, para que se entienda el contexto, el hermetismo original es una corriente esotérica que surge en Egipto, pero es en el Egipto helenístico, es cuando ya había habido un sincretismo entre la cultura egipcia y la cultura griega. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, ahí surgieron deidades dentro del panteón greco-romano y también egipcio, que son un sincretismo sí. entre dioses egipcios y griegos. A Hermes se le dice Trismegisto, 3 veces grande, porque es Hermes, pero también es Tot, y también es Zoroastro o alguna otra deidad también, y también a veces esta tercera posición se lo relaciona con la figura de Abraham. De hecho, por ejemplo, hay un montón de grabados, acá tengo uno, que muchas veces se representa a Hermes Trimegisto con, acá está, este grabado, por ejemplo, que es, creo que una catedral, acá esta vez con el Arca de la Alianza, que Sí, tiene los 10 mandamientos. sí, Entonces, si se lo relaciona también con patriarcas judíos, porque ¿qué pasa? En esa época los judíos también vivían en Egipto, eran esclavos, ujú, ¿no? Por eso se le llama 3 veces grande, porque se lo piensa, con Enoc, ahí está, ahí me salió, no era ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno, con Enoc también se lo relaciona. Entonces, digamos, acá el hermetismo surge en un ámbito en el cual convergen muchas culturas distintas que se unifican en sus deidades justamente, sobre todo en el ámbito esotérico. Cuando yo digo esotérico, es lo que está por fuera de la religión hegemónica. O sea, las prácticas que se justamente enseñan o practican por fuera de los templos, de las iglesias, del discurso hegemónico, ¿sí? Como lo que hacemos nosotras, básicamente. Entonces, este sistema que explica esta cosmología, que explica, por ejemplo, textos como el Corpus Hermeticum y el Asclepio, que son los dos textos más conocidos de la hermética teórica, hablan de una gran mente, pero no la conceptualizan de la misma forma que lo hace el Kybalión, mm, sino que hablan de una gran mente que en realidad básicamente es Dios. ¿Sí? O sea, es como una suerte de monoteísmo, pero que a la vez es un monoteísmo que permite el politeísmo. Porque tanto en el Corpus Hermeticum como en el Asclepio, como en los fragmentos de Estobeo, en las definiciones armenias, el Core Cosmos, también, o sea, digamos, todos los textos de la hermética teórica, no solo admiten la existencia de otros dioses que no son esta mente suprema, sino que también estratifican a esta mente suprema. Vos tenés al Nous, que es la mente suprema, pero también tenés al arquitecto del mundo, que es otra versión de la mente suprema. Entonces, hay toda una cosmología hermética que existe milenios antes del surgimiento del Kybalión, que no está presente en el Kybalión, ¿sí? Y entonces acá es donde se da la confusión, porque ¿qué pasa? La gente piensa que básicamente el hermetismo habla del principio de mentalismo, y el principio de mentalismo es un concepto del nuevo pensamiento y no de la hermética, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos el primer problema. Vos fíjate que, como bueno, relacionamos Hermes con el dios de la comunicación, con la mente suprema, y estas relaciones que uno está haciendo,
sosteniéndose en conceptualizaciones modernas, no coinciden con todo lo anterior a el Kybalión. Entonces son conexiones que uno hace desde su conocimiento, que está bien, o sea, porque uno lo intenta, pero son conexiones que son espurias, no son conceptualmente correctas porque ya están sostenidas en algo que no es cierto, Claro, ¿no? lo que pasa es que un poco la forma que tuvieron de comercializar el Kybalión fue de esta, ¿no? O sea, ahora vos tenés todo este bagaje previo que decís, che, pará, estas dos cosas no coinciden, por lo cual vos lo podés reformular, pero la verdad es que yo esto me lo compré en 2012 y dice filosofía hermética en Antiguo Egipto y Grecia, y medio que vos, si estás... Pienso que estoy leyendo filosofía hermética Ah, del antiguo Egipto y pues no. Entonces, acá es donde se da un problema que es muy grave, que es que ya estamos sosteniendo algo que ya hace décadas que se probó que no es así. En segundo lugar, lo que sucede, sobre todo en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, es que no hay muchas traducciones oficiales al español de los textos de la Hermética. La compilación de textos de la Hermética más utilizada hoy por hoy es una que está en la bibliografía de Los Caminos de la Magia, así que justamente fue la que yo utilicé para explicar de qué se trata el hermetismo, que es la compilación de Brian Copenhaver, que son dos tomos, Hermética 1 y Hermética 2. Son dos tomos comentados y que tienen los textos de la Hermética explicados de una forma que uno los puede entender a pesar de que están en un lenguaje que es muy antiguo. Vos pensá que, por ejemplo, el Corpus Hermeticum, que es una colección de tratados, o sea, no es un texto unificado, fue traducido del griego al latín en el Renacimiento por Marsilio Ficino, que era una persona que sí. estaba empleada por los Medici, ¿sí? A partir de la traducción del Corpus Hermeticum es que a lo largo de todo el Renacimiento la filosofía hermética y sobre todo la filosofía hermética aplicada al pensamiento cristiano, eh, digamos, moldeó básicamente toda la magia. Por eso, por ejemplo, si vos lees La filosofía oculta de Agripa, ¿sí? Los tres libros de la filosofía oculta de Agripa, tiene una cierta cosmología o pensamiento cristiano fusionado con un cierto hermetismo. Men, y vos que conocés las dos obras, porque yo conozco el Kybalión, pero por ahí estas obras del hermetismo no las conozco. Y vos decís, che, no machean. ¿Y en qué sentís que es como lo que más difiere? No, básicamente en todo, porque lo que hace el Kybalión es parafrasear sobre todo lo que es la tabla esmeralda, que es un texto posterior al Corpus Hermeticum, pero por ejemplo es considerado parte de la Hermética. Y una de las cosas que más parafrasea es esto de como es arriba es abajo, que eso es una frase que está en la tabla esmeralda. Ujú. Pero el resto no No, tiene, no tiene mucho que ver, no. ok. O sea, si vamos a leer el Kybalión, tenemos que conceptualizarlo como un universo aparte al hermético, básicamente. Es como si yo te dijera, Caro, te voy a hacer fideos, ¿no? Entonces vos, ¿qué visualizas como Sí, fideos? espagueti. De espagueti, con un poco de mantequita, un poco de sal, pimienta, salsita, quesito, Sí, la cosa sana, ¿no? Y yo de repente te traigo un plato de albóndigas. Y vos decís, che, pero vos me dijiste que me ibas a traer fideos. Y yo te digo, bueno, pero está en un plato. claro. ¿Me entendés? Lo único que tienen en común es que están en un plato. Ahí ya tenemos un problema porque abordar la lectura de los textos herméticos con el Kibalión en la cabeza te deja muy en offside porque decís, che, Claro, no nada tiene que ver. que ver, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el Kibalión? Es la pregunta que se viene haciendo sobre todo el mundo académico, esotérico, hace ya décadas. Y hay un artículo que es muy bueno que se llama The Kybalion's New Clothes, o sea, las nuevas ropas del Kybalión, que es de un señor que se llama Nicholas Chappell. Ese también lo cité en el libro, pero lo pueden encontrar en internet, que básicamente explica, digamos, todas las divergencias que hay, que son básicamente todas, entre la hermética y el Kybalión, y también cuál es el verdadero origen de ese texto. Y ese artículo, si bien es bastante viejo, sigue colgado en internet básicamente porque se volvió como ese punto bisagra en el cual la gente se entera que el Kybalión no es hermético. Y es re choqueante
Porque vos entras a YouTube, entras a TikTok, entras a Instagram y estamos todos repitiendo el Kybalión es hermético, esto es la hermética, son los principios herméticos. Y Exacto. claro, ¿cuál es el problema? Que si vos querés estudiar magia, que es más antigua que el siglo XIX para atrás, estás completamente en Claro. offside, porque todos los principios que explica el Kybalión, causa y efecto, ritmo, vibración, mentalismo, polaridad, no aplican a todo el resto de la magia. Aplican a todos los tipos de magia que hayan surgido de 1900 en adelante. O sea, lo que practicamos nosotras, suponete, en mi caso, metafísica, está regido por los principios del Kybalión. Y con esto quiero decir que está entendido bajo la cosmología del Kybalión, pero todo lo anterior, no. Yo Claro, no pero en realidad, por ejemplo, no sé, vos y yo que somos tarotistas, que el tarot tiene un origen, no sé, siglo XV, siglo XVI, sé, eh, las leyes del Kybalión aplican perfecto al tarot. al tarot, si vos lo entendías como la cartomancia que se practicaba en el Renacimiento, que es el periodo que vos estás nombrando, no. ¿Entendés la cartomancia del New Age en adelante? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos, por ejemplo, te pones a practicar magia ceremonial, como se hacía, por ejemplo, utilizando un texto como ser las clavículas de Salomón, Mm. ¿sí? Que básicamente es trazar un círculo de invocación, invocar a un demonio, subyugarlo al poder de Dios y de ahí en más que el demonio responda a mis deseos. Eso es una forma de magia ceremonial, hay otras, ¿no? Yo no puedo pensar que, bueno, mi vibración es superior, entonces está dominando la vibración de ese demonio, porque lo superior domina lo inferior. No, Agripa se rascaría la cabeza. Estas conceptualizaciones no existían en esa época. Por eso también es muy distinto, en mi opinión, leer el tarot de Marsella, que es anterior, que el tarot Rider-Waite-Smith, que es contemporáneo a el Kybalión. Por eso vos tenés, por ejemplo, en el arcano del mago, como es arriba es abajo, a las Sí. manitos. Está replicando ese pensamiento. Ese pensamiento es contemporáneo a la creación de esa baraja. Vos fíjate que la baraja Rider-Waite-Smith tiene muchos sincretismos también entre la mitología egipcia y la mitología cristiana Mm. y la mitología griega. O sea, tiene como muchas cosas mezcladas en el medio. Y eso es muy propio de ese periodo de la espiritualidad occidental que es a principios de 1900. Pero todo lo anterior, no. Entonces, acá un poco es la búsqueda que me hizo escribir este libro, que tiene 11 páginas de bibliografía, para que queden claro que estas no son ideas Sí, mías, sí, sino que en sí, realidad que hay apoyo teórico. hay un apoyo teórico, pero además me quedé pelada escribiendo el libro porque básicamente tuve que leer un montón de textos para entender dónde estamos parados hoy por hoy en estos conceptos y la mayoría no están en español. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, que no hay un acceso en español a los textos de la hermética, ¿no? Espero que lo haya. Y también a muchos de los debates, foros, artículos, comunidades en Internet que globalmente discuten estos temas son en inglés. Entonces, ahí tenemos una brecha idiomática que es muy grave y que ojalá que en los próximos años podamos solucionarla. Vamos a solucionar si la gente se interesa, porque se va a crear una demanda. Seguramente te estarás preguntando, si pasa todo esto en Kybalión, ¿para qué nos sirve? No, es ¿No? que para mí el Kybalión, a ver, es como te decía antes, yo lo veo todo el tiempo, que los principios del Kybalión se manifiestan sin que los invoquemos, digamos, o sea, es como un principio, el principio sucede inexorablemente, ¿no? No es como, qué sé yo, si yo tiro este libro para, o sea, si yo lo revoleo, eventualmente por ley de gravedad va a caer al piso. Entonces son cosas que pasan como y yo veo como eso, ¿no? Como un poco por sus frutos os conoceréis. Yo lo veo todo el tiempo, lo veo no solo en la praxis, sino como en todo el que tiene que ver con el aprendizaje
simbólico, ¿no? Del tarot, de la astrología, o sea, lo veo como en la cotidianidad, lo ves, por ejemplo, en procesos sociales también, ¿no? El principio de polaridad se ve muy claramente en procesos sociales. Entonces, yo te escuchaba atentamente, yo no tengo ese bagaje de información previo del siglo XIX, pero yo pensaba mientras te escuchaba, digo, pero igualmente, aunque el abordaje sea diferente, las leyes se aplican igual. Las leyes se aplican igual porque la forma que tenemos de ver el mundo actualmente, primero que está moldeada por el Kybalión, porque Totalmente. vos pensás que el Kybalión es uno de los textos esotéricos más vendidos de la historia. Mm, Debe estar ahí nomás con, no sé, por ejemplo, los libros sobre Wicca o los libros más actuales capaz de brujería moderna, pero supera ampliamente. O mm, sea, es uno de realmente de los más vendidos y la evidencia es que la gran mayoría de nosotros lo tenemos en la biblioteca. ujú, Pero ¿qué pasa? Una vez que ves los principios no puedes desverlos, en el sentido de que los principios encajan bastante bien con una cosmología espiritual que es moderna. Todas las prácticas New Age, como ser, por ejemplo, por darte un ejemplo, el Reiki, eh, tienen los principios del Kybalión exacto. incluidos, porque hablan de vibración, porque hablan, por ejemplo, de causa y efecto, porque hablan de ritmo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los vemos porque de alguna forma nos formamos para verlos. Pero Sí, si uno los empieza a cuestionar, empieza a ver que no encajan tan perfecto con todo, ¿sí? Porque un principio, te doy un ejemplo, a ver, dale, me encanta. un principio, por ejemplo, el principio del ritmo. Todo Sí. lo que sube tiene que bajar, todo tiene su ciclo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el cambio climático es una ruptura en cuanto al principio del ritmo. Podríamos decir, no, bueno, pero ahí está interviniendo el principio de causa y efecto. El cambio climático es un efecto de la causa que es la intervención del hombre. Bueno, pero supuestamente los principios son inmutables. ¿No? Podríamos decir que los principios son inmutables en el plano espiritual y que cómo se reflejan en el plano humano es una forma imperfecta, esa es una forma platónica de verlo, que sí es una línea de conexión que hay, por ejemplo, entre el Kybalión y el hermetismo, pero muy por arriba. O sea, esto de que el mundo de las ideas es perfecto y la materia es imperfecta, ¿no? Pero, digamos, uno los observa porque ya los tiene en cuenta a la hora de analizar el mundo. Pero ¿y qué pasa si no? Sí, ¿Cómo conceptualizan el mundo, por ejemplo, aquellos que practican religiones orientales, que nada tienen que ver con todo esto, sí. ¿no? Lo O que que pienso, yo lo que pienso con esto que traes del cambio climático, que es un excelente punto para lo que planteas, es que la ley de ritmo, también, viste lo que dice, todo se mueve como un péndulo, el ritmo es compensación. Como que hay una compensación a la acción del hombre. La naturaleza siempre trata de llevar a la homeostasis al planeta. Entonces, como que, bueno, este cambio climático es un poco esta compensación. Por eso y es una de las cosas que yo quería charlar con vos, es que lo que tienen los principios del Kybalión es que muchas veces es difícil explicarlos por separado. Porque no, vos, no, por ejemplo, es yo te acabo de... estamos todos juntos y además se Exacto, podría decir que están en el orden que corresponde según su jerarquía, porque en realidad el principio de mentalismo domina todo lo demás. Sin principio de mentalismo no existe todo lo demás. exacto. Y también hasta podríamos decir que si escuchamos al primer principio, que es el principio de mentalismo, si yo conceptualizo el mundo como que el Kybalión y sus principios rigen el mundo y rigen el cosmos y rigen la energía, la van a regir, porque mi mente está creando esa realidad. Mm, Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente cambio mi idea? ¿Lo deja de regir? ¿Cuáles son las leyes que rigen el mundo? Estas son preguntas que se hicieron todos los filósofos en el esoterismo a lo largo de la historia. mm. No son preguntas nuevas, pero son preguntas válidas, Sí, porque te responden distinto acorde a la época que estamos viviendo, sí, ¿sí? sí. Yo creo que un poco la problemática de lo que está sucediendo ahora es que tenemos lo que yo llamo el fenómeno fotocopia.
A ver. Como hay una cadena de distintas corrientes de esoterismos que surgen a partir del Kybalión y de todo lo que generó el Kybalión, está en todos lados. Está Sí, siempre presente en la fotocopia, pero se va desdibujando a medida que se replica, porque es como una especie de teléfono descompuesto. Entonces, ahí tenés no solo una dificultad para interpretar el Kybalión, en todo caso, sino también que tenés posteos en redes sociales que explican mal el Kybalión, que no entendieron el Kybalión, y uno entiende mal el Kybalión también, y hace un esfuerzo por entenderlo, pero a la vez también tiene afuera toda la contextualización del Kybalión, que es importante también para sí, entenderlo, porque si entendés nuevo pensamiento, entendés el Kybalión, no es sí, tan críptico. O sea, si vos sí, leíste los textos del nuevo pensamiento y leíste, por ejemplo, textos de las personas que formaron parte de la Golden Dawn, entendés el Kybalión. claro, Si leíste grimorios de, por ejemplo, el Renacimiento y el Medioevo, te das cuenta que usaron un lenguaje muy parecido porque en esa época se hicieron las primeras traducciones al inglés de grimorios como ser el libro de la magia de Abramelín, las clavículas de Salomón. Hay un lenguaje de esos libros que sí son más antiguos que está replicado en el Kybalión. Por eso resulta tan místico y tan atrapante y tan críptico. sí. Porque es como que trataron de imitar eso justamente para poder sostener la idea de que era un texto Sí. antiguo. Sí. ¿Entendés? Me encanta lo que decís de la fotocopia y adhiero completamente. Y me encanta esto que planteas de, claro, porque los principios del Equivalión funcionan porque seguimos creyendo que funcionan en esto de todo es mente. Yo particularmente veo este principio como, a mí siempre lo que me hizo ruido en el buen sentido de que todo es mente, en el sentido de que es fácil, o sea, como que hay un tema con la traducción, en el sentido de que la mente parece que es solo la mente racional. Y yo tengo la sensación de que la mente, o sea, cuando decimos todo es mente, hay algo que en realidad no refiere solamente a la mente racional, sino que refiere como algo más parecido a lo que podemos llamar conciencia, ¿no? Por eso esto de todo es mente, como en esta cuestión de que mente le podemos decir a Dios y en esto de que, o al universo, ¿no? O a cualquier cosa que creamos como que es más grande que nosotros, pero de la cual también formamos parte. Y yo pensaba en esto de como de este bagaje de un montón de información que hubo a través de los años, y yo particularmente tengo la creencia de que esta gran mente que de la cual formamos parte, de la cual somos y a la vez formamos parte, em, por medio de la red de correspondencia también, en este sentido de que viste que nosotros los seres humanos tenemos una mente consciente e inconsciente. Viste, tenemos una mente que toda la mente, cuando dice todo es mente, quiere decir toda esta mente está manifestando cierta realidad. Pero hay una mente que es consciente, que En realidad, manifiesta, pero hay una mente que es inconsciente que también manifiesta realidad. Hay un universo que tiene un 5% de lo cual tenemos acceso, conocimiento, y hay un 95% sobre lo cual no, por lo cual también podemos hablar de un inconsciente cósmico. Entonces tenemos un inconsciente personal, un inconsciente colectivo, y tenemos también un inconsciente cósmico, y ahí es donde vamos como eh, viendo en capas cómo este principio de correspondencia también puede funcionar y cómo este principio de todo es mente también al mismo tiempo funciona. Pero yo pienso en esto que vos decís, como todo ese bagaje de historia previa, eso queda guardado en algún lado, eso no desaparece. no, más bien que no, pero sí se distorsiona mucho. Por ejemplo, vos, la visión que vos transmitís, que es completamente válida, o sea, una cosa no quita la Sí, otra, ¿eh? Esto para dejarlo en claro, es propio de la visión transpersonal, claro. es Ujú. propio de la visión junguiana. Totalmente, sí, sí, claro. ¿Y cuándo surge Jung? Sí, sí, siglo XIX. Claro, no, Sí, un no, poquito después de que salió el Kybalión. O sea, muy probablemente Jung haya leído el no, Kybalión. seguro. Pero de todos modos, la mente, que como acá me pusieron en el chat, que describe el Kybalión, no es la mente propia, ni tampoco es la mente universal. Lo que está describiendo el principio de mentalismo es de una capacidad creadora Mm, del logos, o sea, de una mente extrahumana,
una mente que trasciende a todas las mentes. Por eso también permite la existencia de otras deidades. Podríamos pensar a las otras deidades como emanaciones de esa mente, ¿no? Y habla de que somos mente porque fuimos creados, en teoría, a imagen y Exacto, semejanza de esa mente exacto. universal. Y los conceptos de consciente e inconsciente son posteriores al Kybalión. Claro, sí. Entonces, ahora capaz que lo vemos desde una visión transpersonal porque también nos educó Yang. O sea, estamos formados por Yang en muchas de las disciplinas que nosotras practicamos, Ujú. propia a la visión de mente que tenían en 1908. Que vos Sí, pensás, en 1908, recién Freud estaba sacando los primeros textos que constituyen el psicoanálisis. Yang era discípulo de Freud, después se claro, sí, sí. separaron, Exacto. pero es posterior. Ujú. Entonces, como ves, vamos interpretando cosas anteriores con una conceptualización moderna, que no está Exacto. mal, pero a veces nos conduce a contradicciones, que igual todo tiene contradicciones, ¿eh? Ojo, pero con la mente divina, digamos, bajo la cual fuimos creados a imagen y semejanza, lo que está queriendo decir la ley de mentalismo, es que nosotros tenemos la misma capacidad creadora que esta mente que está en el macrocosmos, pero lo hacemos en nuestro Claro, microcosmos. como el Que el mago. concepto macro y microcosmos también es muy propio de la espiritualidad que justo antecedió al Kybalión. Es un concepto del cual, por ejemplo, habló Eliphas Levi. Tu novio, Sí, qué hombre, siempre lo el dije. verdadero Es que más, hombre. escribe divino, socialista, básicamente mi búsqueda en Sí, Tinder, ¿no? sí. Entonces, es como una mezcla de conceptos que surgieron todos en esa época, que de todos modos no está mal. O sea, a eso me refiero, porque ¿qué pasa? Con este mismo argumento de que lo nuevo no coincide con lo viejo, podríamos decir, bueno, entonces volvamos 2000 años atrás, antes de la existencia del cristianismo, porque en definitiva el cristianismo es nuevo. Claro. Sin embargo, hay muchos que elegimos ser Ujú. cristianos con condimentos, ¿no? Entonces, esta contraposición de qué es más válido, lo nuevo o lo viejo. También hay otra filosofía que está como atravesando todo esto, que es el perennialismo. El perennialismo lo que afirma, y digamos uno de los representantes más importantes del perennialismo fue René Guénon, sí que es un filósofo que también es contemporáneo al Kybalión y que de hecho fue un gran adversario, por ejemplo, de lo que era la teosofía, que irónicamente es una de las filosofías que influyó al Kybalión. Él, por ejemplo, sostenía que hay una filosofía perenne, o sea, que hay una filosofía que atraviesa todas las religiones, todas las creencias, todas las espiritualidades que tiene raíz en una misma cosa. Entonces, podríamos decir, y somos menonistas, que al final es todo lo mismo. Bueno, Joseph Campbell hablaba también de un héroe de las mil caras, ¿no? También como este mismo relato que se repite a lo largo del tiempo y de las culturas, ¿no? Como que hay algo subyacente, ¿no? De todo eso. Yo me quedé pensando mucho en si es verdad que posiblemente, y vos me hiciste darme cuenta de esto, que tengo una visión muy actualizada del Kybalión. También yo pensaba en esto del principio holográfico, ¿no? Viste que si vos agarrás un holograma y recortás una parte, vos, o sea, por ejemplo, si vos tenés un holograma de una paloma y recortás una parte del costadito, vos vas a ver en esa parte que recortaste como la paloma vista desde ese ángulo. ¿Qué quiere decir? Que en la parte está el todo, ¿no? Que un poco tiene que ver con esto, con esta cuestión del Kybalión. De hecho, hay físicos teóricos que actualmente están estudiando de si este universo no es un holograma de un universo más grande, ¿no? Por lo cual también, ¿no? Todo es Podría mente, ser. como es arriba es abajo, ¿no? O sea, como que de alguna manera todos estos principios conjugan y se manifiestan al unísono, ¿no? Pero sí es verdad, como esta visión por ahí un poco más moderna. Y en esto también pensaba lo de todo es mente con el oráculo de Delfos, ¿no? Como conócete a ti mismo, en esto de conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses, porque si justamente
nos crearon imagen y semejanza, se supone que conociéndonos a nosotros mismos accederíamos a un conocimiento más macro. Sí, y eso también es parte de una visión moderna, porque vos pensás, la espiritualidad moderna pone el foco en el yo y no en Dios. Espiritualidad postmoderna, en realidad podría decir, porque esto es después del New Age, que el New Age es en los años 60 en adelante, la era de Acuario, ¿no? Podríamos decir. Pone el foco en el yo, en el estudio del yo, en el entendimiento del yo, conectado con lo macro, para conectar con la divinidad. Ujú. Anteriormente a ese paradigma, no era así. Por ejemplo, si vos vas a leer Agripa o Paracelso o incluso a Swedenborg, viste que son autores más actuales, Eliphas Levi, en realidad no se entiende al yo como vehículo de lo divino, sino al yo como una emanación de lo divino, Exacto. que tiene que acercarse a lo divino mediante el estudio y la contemplación, pero no del yo, de Dios. A ese tipo de magia se le llama teurgia. Mm. Hay tipos de magia que no son magia de resultados, o sea, hago un ritual para que me vaya bien en el amor, o para tener belleza, o para, etcétera, sino que son formas de magia para acercarnos y comulgar con lo divino. Por eso hay muchas formas de magia de esa época que tienen rituales de ayuno, rituales de purificación, abluciones, porque son una forma de preparar el cuerpo para ese acercamiento con lo divino, pero lo divino no se entiende como algo interno, sino como algo externo. Vos sabés que me hiciste acordar que cuando yo leí el Kybalión por primera vez, que lo leí dentro de un marco de una escuela esotérica que yo iba, yo me acuerdo que también me dijeron mucho esto de que era como una base alquímica, en el sentido de la alquimia, no de transformar el plomo en oro, sino transformar el pensamiento de plomo en un pensamiento de oro, ¿no? En esto también de acercarnos a lo divino, ¿no? Claro, pero vos fíjate también que en el caso de la alquimia, esto también lo puse en el libro, en la sección de alquimia, porque hay sección de alquimia, que la alquimia en la antigüedad era entendida de dos formas. Y en el Renacimiento, que es donde hubo un gran boom de la alquimia, también. Tenés la alquimia práctica, que es convertir el plomo o cualquiera de los Bueno, metales de, en de hecho, oro. de la alquimia nace la química. La química moderna nace de la alquimia. El padre de la alquimia moderna es Paracelso, Mm, que era un alquimista, exacto. y del Renacimiento también. Pero también se entendía a ese proceso artesanal como un vehículo para la teurgia, pero no para una purificación de la mente, sino una purificación del espíritu. Ujú. En cambio, hay como una especie de vuelco de lo que es el entendimiento de la alquimia que sucede en dos momentos. Primero, a principios del siglo XIX, hay una autora, que ahora no me sale el nombre, que fue anterior incluso a Eliphas Levi y al Nuevo Pensamiento, que fue la primera que relacionó el concepto de la alquimia con la perfección del yo, o con el perfeccionamiento del yo. Y eso es lo que después toma Young cuando escribe sus textos alquímicos. Estos alquímicos, la interpretación de la alquimia de Young es muy distinta a, por ejemplo, la que tienen los que se llaman a sí mismos los verdaderos alquimistas, por ejemplo, Eugene Cancelier, que fue discípulo de Fulcanelli, que es un autor de textos alquímicos muy importantes, como ser, por ejemplo, El misterio de las catedrales. Claro, porque Jung hablaba de una alquimia psíquica. Bueno, no, en realidad no es una alquimia psíquica, sino que es una alquimia del espíritu, que es algo completamente al entendimiento antiguo distinto a lo que es la psiquis o la mente. Mm. Entonces, ahí es donde se entremezcla la sanación personal y el perfeccionamiento del yo y la evolución personal con una alquimia espiritual, cuando en realidad la alquimia espiritual en la antigüedad era acercarse a Dios. No importa si yo estoy en un estado imperfecto. Yo soy imperfecto porque soy un ser humano y nunca voy a llegar a ese estado de evolución, pensaban los antiguos. Claro. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Mediante la meditación, la contemplación, la lectura de los textos sagrados y el rezo, la oración.
Esa era la alquimia para ellos. Ujú, El oro era ese contacto lejano con Dios. ujú, Y de hecho también, como ellos pensaban que habían distintos escalones para llegar a Dios, porque eso es propio del neoplatonismo, también pensaban en todos los seres que estaban en el medio, los ángeles y los demonios, ujú. y hasta lo posicionaban en lugares geográficos y físicos. Por ejemplo, a los demonios se los pensaba propios del plano sublunar, o sea, se pensaba que los demonios básicamente vivían donde está la luna. Ahora que pensamos que los demonios son del bajo astral, que son de baja vibración, ¿me Sí. entendés? Que cambia la Es que cosmología, cambia la forma de ver el mundo. sí, Entonces, ¿qué pasa? No está mal entender la alquimia a la forma que la entendió Yang, porque si a uno le sirve, si a uno, digamos, o si uno lo encuentra aplicable a su exacto. vida, Ahí va. encuentra resultados positivos, perfecto. El tema es que quizá no vamos a salvar nunca la brecha que tenemos el mundo de Latinoamérica y habla hispana con todo el resto, sobre todo de la academia esotérica, que es a la cual no tenemos acceso por la brecha idiomática, si capaz no abrimos la cabeza a cuál es el verdadero origen de las ideas que practicamos Sí, actualmente. Yo a los caminos de la magia, en la introducción lo digo en un momento, estos temas son muy complejos de abordar. Yo lo que quiero hacer es un puente. Quiero construir un puente entre lo que pensamos nosotros como espiritualidad y prácticas mágicas y todo lo demás a lo cual no tenemos acceso en un cierto intento humilde de, bueno, empecemos a interesarnos por el verdadero origen. Así, las personas que están encargadas de editar, publicar y traducir estos textos se acuerdan de nosotros, que estamos de este lado del mundo, ¿no? sí, Porque si vos escuchas podcasts, te metes en los foros, en las comunidades de productores de contenido del mundo de anglosajón o incluso de otros idiomas, esto lo tienen recontraentendido y acá es como si nunca lo hubieran escuchado. claro. Y claro, ¿qué pasa? Si uno tiene acceso a ese material y lo escucha y lo entiende y puede debatir y puede empaparse un poco, claro, de repente se da vuelta para querer encontrar eso en español, para poder transmitirlo a los colegas, a los alumnos, a los consultantes y no sé qué pasarles porque no hay, ¿entendés? Me encanta esto que traes como de ir al origen, porque yo soy fiel creyente que la vida progresa y me encanta como este rulo del Fibonacci, viste, que va hacia atrás para salir con más fuerza hacia adelante. Por eso valoro mucho esto que pongas sobre la mesa como el ir al origen, viste, como esto como para poder avanzar, no para retroceder, como decía, no para volver antes del 2000 antes de Cristo, sino como justamente para poder retomar eso y darle una nueva mirada hacia adelante. Hay otra cuestión también, que lo cierto es que, por ejemplo, yo practico metafísica, vos lo Sí, claro. sabés. En la metafísica se rige con los principios de Kybalión y funciona, no es que no Ujú. funciona. Yo la practico a sabiendas del contexto del cual surgió y también de las problemáticas que tiene. Pero ¿qué pasa si yo quiero practicar magia ceremonial? O quiero practicar magia del caos. O quiero practicar, por ejemplo, la Wicca, ¿no? Si bien algunas de estas magias tienen una cierta indirecta influencia del Kybalión, hay otras que no, y que no las puedo ver bajo la misma lente, porque seguramente me va a salir mal, y me va a salir mal de formas muy, muy chotas. Claro. Como decirte, si yo le empiezo a tirar llama violeta a un ángel o a un demonio que yo invoqué con el libro de la magia de Abramelín, y seguramente termine muerta. Digamos, o sea, no, las consecuencias son graves. Puedo llegar a destruir una familia, ¿entendés? Así que eh, por eso la lente moderna nos sirve para abordar otros tipos de magia que siempre existieron, en definitiva, y la gente no está preparada, pero quiere saber. Hay Sí. interés. Entonces, justamente poder desmitificar un poco estos textos nos lleva a ir por el camino, el recorrido de aprendizaje correcto, o por lo menos el más correcto que podemos lograr en esta era, porque también han pasado muchos siglos de algunas cuestiones, para poder abordar esas prácticas. Y también para entender a qué cosas tenemos que tenerles respeto y miedo y a qué cosas no. Sí, yo pensaba sobre todo eso, ¿viste? Con qué cosas tener la humildad suficiente para saber dónde
no te metas porque no entendés de qué se trata esto y puede ser peligroso, y donde por ahí sí hay un espacio más permitido para explorar y probar. Te re agradezco, o sea, primero te agradezco que hayas venido medio rota, te re agradezco que hayas venido, nada, explicaste todo de una manera muy, muy amable, pero al mismo tiempo como muy, se nota tipo años y años de estudio, años y años de leer un bocha de libros y así que bueno, y a mí me dejaste muy, así como regulando esto de ir al origen y verlo como con el lente de esa época, porque eso también puede traer novedad y muchísima sabiduría. Así que bueno, te agradezco un montón. Gracias. Bueno, te agradezco este espacio y también por haber sido una interlocutora abierta también a, bueno, como replantearnos determinadas cosas, Re. porque si no nos permitimos cuestionarnos, sobre todo en los discursos esotéricos actuales, que incluso hasta refuerzan muchas desigualdades sociales y económicas, ¿no? Como ser, por ejemplo, el discurso de la ley de atracción, que no toma en cuenta el capitalismo tardío de la situación, ¿no? Ay, Entonces, me- acumulación de la por favor, riqueza. Eh, por favor, vivo dos hablando de eso. Me parece espectacular. la van a cobrar todos, pero hasta la puedo cobrar yo, capaz que hasta me pego yo, ¿entendés? Pero el tema es que si no nos permitimos cuestionarnos estas cosas, tampoco nos permitimos seguir evolucionando en nuestras prácticas. O Totalmente. hay un montón de cosas afuera que son re valiosas y que hay una construcción previa que está buenísima, ¿no? Así que nada, yo invito, bueno, a la gente si quiere leer toda la investigación que hice al respecto de los caminos de la magia, bueno, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, sí, totalmente abierta a seguir hablando de estos temas que son re importantes. Así Sí. que te agradezco, Caro. Gracias a vos, Mel. Bueno, un beso a todos, gracias por conectarse y bueno, nada, seguimos en contacto. Gracias. Nos vemos. Adiós.